Bueno, hoy vamos a iniciar con corrientes farádicas o también conocidas como neofarádicas o bien faradización muscular, neuromuscular. La bibliografía que vamos a utilizar va a ser de Rodríguez Martín, capítulo 11. Va a ser la unidad correspondiente a este capítulo, ¿sí? Entonces, nosotros pudimos ver con el paso de las clases las corrientes de baja frecuencia. Aún estamos dentro de esta clasificación, ¿sí? Lo que serían las corrientes de media frecuencia vamos a iniciar en los próximos días, ¿sí? Entonces, nosotros inicialmente comenzamos con lo que serían las corrientes continuas, ¿sí? Eh, o conocida también como corrientes galvánicas, ¿sí? Donde tenía la característica de ser unidireccional, mantenida en el tiempo, ¿sí? Ahí pueden ver plasmado en el dibujo, ¿bien? En los dos que representan. Y después teníamos las corrientes alternas, que son o las variables donde tenemos variaciones con respecto a la intensidad, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la variabilidad en intensidad utilizando, en el caso de esta corriente, una fase negativa y una fase positiva, ¿sí? O una corriente pulsante donde hay variación en la intensidad, pero es obviamente monofásica. Y en esta, que es la corriente alterna o bifásica, en donde tenemos una alternancia de fase positiva y negativa y con una variabilidad de intensidad. Bien, entonces estamos viendo las que serían corrientes variables. ¿Cuáles son las variables? Ahí ya les mencioné, tenemos variaciones de intensidad durante el tiempo que está emitiéndose, ¿sí? Entonces, sí o sí, las corrientes variables, entonces, para ser denominadas de esa manera, sí o sí tiene que haber algún tipo de variación a lo largo de un determinado tiempo. Entonces, las corrientes farádicas están dentro del grupo de las corrientes de baja frecuencia, ¿sí? Y también dentro de las corrientes variables. Entonces, las corrientes farádicas van a ser una corriente inicial, ¿sí? Fue la primera en realidad analizada y creada por Faraday, ¿sí? Fue la primer corriente creada a la par de corrientes galvánicas, o sea que esas dos eran las que en ese tiempo se utilizaban específicamente, ya sea para analgesia como para excitación motora, ¿sí? Entonces, a partir de estas dos es que surgen todas las demás que venimos desarrollando, ¿sí? Tiene poca utilidad esta corriente en la actualidad porque, bueno, con la creación de las corrientes de media frecuencia y alta frecuencia, fueron reemplazadas estas por una mejor modulación, una mejor definición de sus parámetros y mejor resultado en el paciente. Pero igualmente es importante analizarla porque nos da la apertura, ¿sí?, al análisis de las siguientes que vamos a ir viendo. Entonces, sí o sí nos va a constituir como una base de corrientes pulsantes que van a estar representadas estas corrientes por la forma rectangular y exponencial dentro de la clasificación triangular, ¿sí? Entonces, tenían objetivos específicos como electrodiagnóstico y efectos terapéuticos, que ya los vamos a desarrollar. Y vamos a empezar entonces con su concepto o el objetivo principal a nivel terapéutico es obviamente la capacidad que va a tener la corriente de contraer selectivamente a la musculatura normalmente inervada, ¿sí? Esto sí o sí en pacientes sanos en donde no hay un proceso de nervación total. En casos de reinervación también es posible aplicarla, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo en el tema de músculos denervados e reinervados, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener dos formas de contracción muscular, ¿sí? Obviamente estimulados eléctricamente, ¿sí? Tenemos la forma de
conformar una corriente y con pulsos aislados cada cierto tiempo generar una importante contracción, ¿sí? O también lograr una contracción mantenida durante unos segundos, que ese es el objetivo principal de Faradayka, ¿sí? Vamos a buscar contracciones mantenidas por segundos y los impulsos no van a estar aislados, sino que van a estar agrupados en forma de trenes, ¿sí? Entonces vamos a tener efectos a nivel motor y a nivel sensitivo. ¿Y qué nos dice esto? Que vamos a tener efectos analgésicos y de relajación y efectos de potenciación o electroestimulación. A diferencia de corrientes galvánicas que teníamos solo efecto a nivel sensitivo y no motor, ¿sí? Entonces ahí podemos ver y comparar una corriente con otra. A pesar de que estén conformadas de baja frecuencia, intensidad y demás, difieren un montón, ¿sí? Acá tenemos componente galvánico, vamos a tener, obviamente que sí, porque tenemos una corriente que es inicialmente monofásica, interrumpida, entonces un porcentaje vamos a tener presente y la molestia, la intolerancia frente a ella va a estar y el riesgo de quemaduras por efectos riesgo de quemaduras en consecuencia de nuestros efectos polares e interpolares van a estar presentes y vamos a tener que cuidar, ¿sí? Entonces, ahora, acá podemos ver en la imagen una corriente farádica inicial, ¿sí? Fue la primera en desarrollarse, ¿sí? Faraday fue la que la creó y podemos ver, ¿sí? En esta imagen la irregularidad, ¿sí? Que posee esta corriente. Nosotros podemos analizar esta corriente en esta imagen, pero es compleja por el hecho de que no hay una determinación exacta de cómo es, ¿sí? Entonces podemos aproximarnos a poder definirla como una corriente asimétrica que tiene mucha irregularidad, va a ser interrumpida y con las características de ser de baja frecuencia y aproximadamente de entre 10 a 200 Hz con un voltaje de 200 voltios y acá lo importante es que esta irregularidad que posee esta corriente, ¿sí? Fue la causante que después, posteriormente, la modificaran rápidamente una corriente neofarádica, ¿sí? En esta corriente neofarádica tiene las mismas bases, solamente que la forma de los impulsos fueron modificados y ahí podemos ver impulsos rectangulares interrumpidos monofásicos que van a estar destinados a producir la contracción mantenida que desde un principio Faraday quería lograr, ¿sí? Entonces estos impulsos van a estar agrupados, ¿sí? Al igualmente sucedía con esta corriente, acá podemos ver que tiene continuidad, pero poseía tiempos de reposo y demás y agrupaciones en trenes, solamente que esa irregularidad no era muy buena. Entonces, sí o sí, en la corriente neofarádica habían impulsos rectangulares que iban a tener una medición. Acá en la imagen no se puede llegar a observar, pero eran de 1 milisegundo de duración con una frecuencia final por segundo de 50 hercios, ¿sí? Sí o sí teníamos una duración específica de impulso y pendiente, ¿sí? De establecimiento de la intensidad también íbamos a tener. Y entonces esto lo que nos benefició es la posibilidad de técnicas de estimulación eléctrica más definidas, mejor programadas. Entonces, sí o sí desde el punto de vista físico, les mencionaba, ¿no? Es difícil determinarlo, pero bueno, estas son las características de la farádica inicial, ¿sí? Y estas son las de la corriente neofarádica. Bien, entonces no tenemos, por ejemplo, en esta corriente farádica una, una forma específica, no hay coincidencia en ellas, ¿sí? Entonces sí o sí cada impulso va a ser diferente uno del otro, tanto en fase positiva como negativa, entonces por eso esto no era beneficioso, ¿sí? Bien, entonces en la neofarádica, ¿sí? Entonces vemos
que la forma rectangular tiene una duración de impulso específico, va a estar delimitado por 1 milisegundo de duración y una pausa que según el tipo de fibra que vamos a estar trabajando, va a tener un valor específico. En este caso el valor general máximo va a ser de 19 milisegundos, ¿sí? Y la frecuencia de 50 Hz por segundo. Bien, vamos con un análisis un poquito más específico para que quede claro entonces y ustedes puedan tener la facilidad de poder describir estas corrientes y las demás, ¿sí? En base a este ejemplo. Entonces, dijimos que la farádica inicial era una corriente alterna, ¿sí? Con fase positiva, negativa, que iba a ser variable en intensidad. Ustedes pueden ver, ¿sí? La variación de intensidad en tiempo. Y al ser alterna, obviamente se la denomina bifásica asimétrica porque tenemos variación de forma en fase negativa con respecto a la positiva dentro del grupo triangular y de baja frecuencia. Bien, entonces podemos analizar entonces en esta imagen, podemos ver la intensidad determinada en amplitud, el tiempo de aplicación o de emisión de la corriente, ¿sí? Y podemos ver el tiempo que corresponde al tiempo de impulso, que vendría a ser el ciclo determinado, que es desde donde inicia una onda hasta donde finaliza, ¿sí? Entonces ahí podemos ver el impulso, bien, que tiene una medida exacta de 1 milisegundo. Y después tenemos el reposo, que va a ser también conformado dentro de lo que sería el periodo, donde tenemos un máximo de 19 milisegundos, ¿sí? Conformando el total o el periodo de 20 milisegundos, ¿sí? Y la frecuencia, que vendría a ser la cantidad de ciclos en un segundo, de 50 Hz. Bien, entonces este es el análisis de la corriente farádica inicial. Bien, entonces destacamos entonces que en estas características que corresponden, o en esta clasificación de corriente farádica y neofarádica, vamos a tener componente galvánico, ¿sí? que va a estar presente por esta difusión química, efectos polares interpolares que se van a generar, ¿sí? Entonces podemos denominar y sabemos que es una corriente polar en las dos, ¿sí? Tanto farádicas como neofarádicas. Y con respecto al análisis de neofarádicas, podemos observar entonces el impulso de forma rectangular con un tiempo de impulso de 1 milisegundo y un tiempo de 19 milisegundos de reposo. Esto nos conforma un ciclo, y este ciclo tiene un periodo que vendría a ser este total, 20 milisegundos, con una frecuencia, cantidad de ciclos o cadencias por segundo, de 50 Hz. Bien, entonces neofarádica es una corriente continua porque tenemos ausencia de alternancia, o sea que está dentro de la clasificación de las monofásicas. ¿Va a ser una corriente variable? Sí, porque tenemos variación en la intensidad, en la amplitud. Va a ser rectangular, de baja frecuencia, y componente galvánico también tenemos, ¿sí? Solo como lo mencioné hace un ratito. Entonces, tenemos corrientes con dos objetivos que les decía específicos, de diagnóstico y electroterapéutico. Dentro del electroterapéutico, lo ideal es utilizar los impulsos rectangulares, la neofarádica, con objetivos de tonificación, refuerzo muscular y analgesia. Y en el de electrodiagnóstico tenemos los impulsos rectangulares y triangulares pueden ser utilizados, y tenemos ahí el electrodiagnóstico clásico conocido, ¿sí? Entonces, función y aplicación específica de corrientes farádicas, podemos decir que se va a caracterizar por su capacidad de contraer selectivamente la musculatura normal, bien inervada, ¿sí? Se puede utilizar cuando los músculos, por ejemplo, hayan vuelto a poseer una inervación adecuada, ¿sí? En caso de reinervación. Aplicación de estímulos seguidos,
¿sí? De cinesiterapia activa funcional, que va a ser un trabajo activo del paciente durante la emisión eléctrica del equipo, va a ser un trabajo combinado. Todo esto con el fin de hipertrofiar la musculatura del paciente, ¿sí? Con corrientes farádicas, ¿sí? Pero obviamente recalco en aquellos pacientes en los que su inervación está sana, normal o reinervada. En aquellos que tienen inervación patológica no se aplica. Ya tenemos la aplicación de exponenciales en esos casos, ¿sí? Entonces, se puede intervenir de forma activa el paciente realizando contracción voluntaria y la corriente mientras estimula o completa la activación. Sí, se puede hacer y tenemos mejor resultado y un mayor grado de tensión muscular. Entonces, así como en rusas, podemos involucrar el trabajo activo del paciente cuando ya podamos realizarlo, ¿sí? Entonces, la corriente neofarádica, sí, entonces fue creada, fue modificada la inicial para lograr una estimulación muscular más cómoda, más tolerable, más agradable, ¿sí? Sí o sí, las dos se aplicaban en paquetes o en trenes, ¿sí? Y ahora vamos a analizar cada uno. Entonces, sí o sí teníamos una provocación de contracción o tetanización constante que aplicada en ciclos de contracción y descanso de reposo lográbamos la hipertrofia de la musculatura normalmente inervada. Entonces, por esa razón, esta serie de impulsos de corriente eléctrica interrumpida se denominaban también como corriente tetanizante o neofarádica. Entonces, esta forma no perdió utilidad totalmente, ¿sí? Está, casi no se la observa porque, bueno, ya directamente se prefiere adquirir otro tipo de equipo con mejor beneficio para la utilidad del kinesiólogo y de los pacientes, pero se puede utilizar además teniendo en cuenta el componente galvánico de esta reduce, o sea, si yo me voy a poner a elegir qué equipo voy a utilizar para potenciación, me voy a quedar con ondas rusas, que ahí tenemos una anulación de componente galvánico, la molestia y la tolerancia va a estar, la tolerancia va a ser mejor y la molestia va a ser menor, y entonces, bueno, obviamente no vamos a elegir esto, pero no quiere decir que no se pueda adquirir y tenerlo en consultorio, ¿bien? Entonces, estos son los objetivos principales de la corriente. Ahora, con respecto a la aplicación o la conformación del tren de impulsos, acá podemos ver sí o sí los impulsos no van aislados, no es como en biodinámicas que ahí sí tenemos aplicación de impulsos aislados, sino que sí o sí van a estar agrupados, ¿sí? Y podemos ver, y vamos a analizar ahora el tren de impulsos, ¿sí? ¿Qué datos son importantes para tener en cuenta? Entonces, podemos ver aquí que el tren está conformado por una rampa de subida, un mantenimiento y una rampa de descenso o de bajada. Todo esto en segundos, ¿sí? Lo ideal es que sea así de estipulado. En los parámetros podemos tener rampa de ascenso y de descenso de 2 segundos, ¿sí? O a 3. Y el mantenimiento en segundos, bueno, ya va a ser dependiendo de los parámetros que se estipulen para el tratamiento. Pero lo ideal es que siempre haya una rampa de ascenso y de descenso para que el paciente se vaya acomodando a lo que se viene, ¿sí? Entonces sí o sí tiene que haber aumento y descenso progresivo. Eso se estipula ya en el equipo antes de iniciar. Bien, entonces vamos a analizar detalladamente. Aquí nosotros podemos ver un tren de impulsos, ¿sí? Estos impulsos van a tener un valor determinado, como vimos, de entre 1 a 10 milisegundos, ¿sí? Con una frecuencia que va a ir en la frecuencia general entre 10 o 20 Hz a 200. Y ahora vamos a ver la frecuencia específica según el tipo de fibras que estaremos estimulando, si las rápidas o las lentas. Bien, en el tema de la frecuencia, nosotros podemos saber que viene dada o depende de la frecuencia
este, por el respeto a la respuesta fisiológica del nervio y del músculo normal, ¿sí? Entonces, eh, de esto va a depender la frecuencia y también va a depender de la combinación entre los tiempos de impulsos y de reposo, ¿bien? Entonces, si nosotros colocamos una frecuencia mínima mal calculada, no vamos a tener ningún efecto terapéutico, pero si nosotros elevamos excesivamente la frecuencia y hacemos que haya mayor agrupación de impulsos, nosotros vamos a interferir en el proceso normal de repolarización y entonces ahí no vamos a tener un buen efecto o podemos tener, si es mínima la frecuencia, una ausencia de contracción o si es un aumento, un exceso, un riesgo de rotura muscular por la intensidad de la misma, ¿sí? La frecuencia, ¿sí? Termina siendo caótico. Entonces, sí o sí tenemos que estipular según el tipo de fibra predominante del músculo que vamos a trabajar. Bien, entonces, ¿qué vamos a seguir viendo? Entonces tenemos los trenes de impulsos, los tiempos, ya vamos, los voy a desarrollar más adelante porque estos tiempos son estipulados, ¿sí? Este, Ahí más adelante les voy a explicar las gráficas, ¿bien? Pero estos son los parámetros generales. Los trenes pueden ir de 0.5 a 30 segundos y atentos con la unidad de medida, porque una medida es el de impulsos y reposos que están en milisegundos y otro es el tiempo de los trenes que están en unidad de medida de segundos. Ojo con esto porque hay muchos errores de unidad de medida, ¿sí? Entonces, nuestros trenes de impulso siempre van a ser menor tiempo al reposo que vamos a aplicar del tren, ¿sí? Acá estamos hablando del tren en general. Entonces, un tren de impulsos nos puede durar de 0.5 a 30 segundos y el reposo de ese tren de 0.5 a 60 segundos. Entonces, si yo aplico 10 segundos de tren, entonces lo ideal es poder tener 20 a 30 segundos de reposo, ¿sí? Cuanta menor experiencia por parte del paciente o el tratamiento, cuanto más inicial es, mayor tiempo voy a hacer de reposo que de trenes. Si ya estoy trabajando con un deportista, entonces puedo aplicar un tren de impulso mayor en tiempo de segundos y el reposo un poco más corto. Bien, y eso con la práctica se va a ir, lo van a ir analizando y comprendiendo. Bien, entonces, los tiempos de impulso ya les dije entre 1 milisegundo a 10 milisegundos y los reposos los mismos hasta 20 milisegundos como máximo, ¿sí? De entre 5 a 20 milisegundos. Bien, entonces, con respecto a consideraciones fisiológicas que tenemos que tener presente, principalmente son los tipos de fibras. ¿Sí? Debemos conocer el comportamiento contráctil fisiológico de las fibras no denervadas para tener en cuenta a la hora de aplicar nuestros parámetros de corriente. Entonces, fibras tipo 1, lentas, rojas, tónicas, de baja frecuencia. Fibras de tipo 2, rápidas, blancas o fásicas y de alta frecuencia. ¿Sí? También se subclasifican en tipo A y B. Ahora, cada una de ellas y sus agrupaciones va a estar en fascículos, se van a especializar en un determinado tipo de trabajo, ¿sí? Aunque cada músculo posea, ¿sí? Eh, eh, todas las fibras, pero tenemos predominios que tenemos que respetar, ¿sí? Sí o sí tenemos que saber cuáles son las fibras tónicas, cuáles son las fásicas y cuáles están conformadas por cada músculo para trabajar después de manera correcta con su aplicación, ¿sí? Entonces, sí o sí, cuando hay una patología presente, esas características que engloban y que definen a estas fibras van a ser variadas. Entonces, por eso es que también influye si vamos a aplicar en un proceso patológico determinado. Bien, entonces, por eso la recomendación es que sea siempre en musculatura sana. Sí o sí, entonces, repasando ahí el contenido de la bibliografía, donde desarrolla específicamente y muy claro con respecto a ella, ¿sí? Entonces sabemos que la fibra muscular va a ser una célula muscular capaz de acortarse, ¿sí? Longitudinalmente
por ejemplo, y va a estar formada por una membrana con su citoplasma, su núcleo, y en cara interna de esta membrana tenemos carga eléctrica negativa, ¿sí? Y por fuera carga eléctrica positiva. Entonces, su desequilibrio eléctrico o polarización puede alcanzarse hasta 100 milivoltios negativo. Entonces, en el momento de despolarizarse, se desencadenan las reacciones e intercambios químicos que obligan a la fibra muscular a contraerse. Bien, entonces esas reacciones que suceden requieren de un tiempo determinado para poder completarse o realizarse en su ciclo completo. Entonces, sí o sí, desde el momento en que es aplicado el impulso eléctrico por vía nerviosa o electroestimulación hasta que se recupera la polaridad o polarización de la membrana, según el tiempo total y según el tiempo de fibras, veremos los tiempos que son necesarios, ¿sí? Acá en un cuadro más adelante vamos a estar especificado, ¿bien? Entonces, para lo que serían fibras lentas, y vamos a tener analizados diferentes periodos: el periodo de latencia, el periodo de activo, el periodo de repolarización y el periodo refractario. Acá podemos ver los tiempos específicos de cada fibra, que estos son los que se van a estipular en cada tratamiento y según el músculo que trabajaremos, el grupo muscular trabajaremos, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos un periodo de latencia. ¿Qué era el periodo de latencia? Va a ser el tiempo que va a tardar el impulso aplicado en provocar una ruptura del umbral de polarización, movimiento de iones, hasta que la membrana se haga permeable, ¿sí? Entonces ahí tenemos un tiempo para fibras lentas de 5 milisegundos y para fibras rápidas de 0.5 milisegundos. Recuerden mucho la unidad de medida, ¿sí? Después tenemos un periodo activo, ¿sí? Que va a ser el momento en que de apertura, ¿sí? O despolarización, también conocido de la membrana, donde ahí se va a desencadenar la respuesta contráctil de la fibra muscular. Y ahí entonces tenemos los valores para fibra lenta como fibra rápida, ¿sí? El periodo de repolarización va a estar desencadenado por el proceso de contracción, que no está concluido ahí todavía. Y ahí entonces tenemos el periodo en el que ingresa la fibra de recuperación electroquímica, ¿sí? Mientras sigue en contracción. Entonces ahí tenemos el trabajo activo de la bomba sodio-potasio que busca devolver esa polarización. Y al final de este tiempo ya se encuentra preparada la fibra para recibir un nuevo estímulo. Y ahí tenemos los valores del mismo. Y después tenemos el periodo refractario, ¿sí? Que si nosotros aplicamos, este periodo es muy importante, si nosotros aplicamos otro impulso antes de finalizar este proceso, la fibra no va a producir, no va a presentar una respuesta contráctil, ¿sí? Porque está justamente en el mismo. Entonces, este periodo va a ser la suma de los tres anteriores que desarrollamos, ¿sí? Entonces, para fibras lentas tenemos un periodo refractario de 20 milisegundos y de fibras rápidas de 5 milisegundos, ¿sí? Estos periodos son los que tenemos que respetar al 100%, sin estimulación eléctrica presente. Así nosotros podemos comprender por qué los valores iniciales que les mencionaba son tan importantes y por qué ya están estipulados. Esta es la razón. Entonces nosotros vamos a esperar 20 milisegundos o 5 milisegundos, dependiendo a qué fibra estoy estimulando, para que así la fibra muscular, sea rápida o lenta, complete su ciclo electroquímico y entonces así para que se encuentre dispuesta a recibir otro estímulo nuevo que va a desencadenar la misma respuesta de contracción. Bien, esto es muy importante. Ya ahí tenemos también los impulsos, tiempo de impulsos, reposos y frecuencia estipulados para cada fibra. Ahora después analizamos lo demás. Volvamos atrás un poquito. Las curvas IT, eso lo tenemos ahí en el libro. Yo saqué la imagen de ahí porque está muy buena, ¿sí? Entonces, según las curvas, ¿sí? Según en este análisis que hubo de la corriente, según las curvas IT y AT, que son gráficas que se estudian, se analizan, demuestra el comportamiento que tiene
eh, el conjunto fisiológico neuromuscular frente a lo que sería el impulso eléctrico, trazan determinados resultados, ¿sí? Y hay tres parámetros importantes y básicos en relación a la corriente farádica, ¿sí? Ahí podemos ver el punto útil motor o punto útil muscular, el punto útil nervioso y el vértice de escalón. Si ustedes analizan los valores que se encuentran a este nivel, ¿sí? Podemos analizar, ¿sí? Tiempo, tiempo, ¿sí? E intensidad. Ahí ustedes pueden ver 1 mA, 1000 milisegundos, ¿sí? En el análisis, para que ustedes estén ubicados. Entonces, con respecto a estos elementos, ¿sí? Es donde nos muestran y nos hacen comprender la importancia de estos periodos, de estos tiempos ideales y que tenemos que respetar según nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos estimular o queremos estimular directamente a la fibra muscular, vamos a usar el tiempo de punto útil muscular, ¿sí? Que sería de 3 milisegundos y 5 miliamperes, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que ahí podemos aplicar los electrodos a nivel modo bipolar, ¿sí? Pero sí o sí no tenemos que sobrepasar los 10 milisegundos, ¿sí? Como máximo 5 miliamperes entre 2 y 3 milisegundos. Con respecto a si nosotros queremos estimular directamente el nervio, vamos a utilizar el tiempo útil nervioso, ¿sí? Y ahí podemos ver el valor que puede ser entre 0.3 y 0.5 milisegundos con una aplicación monopolar, ¿sí? Con una intensidad máxima o aproximada de 8 miliamperes. Si nosotros deseamos estimular simultáneamente al nervio y al músculo, vamos a utilizar el vértice de escalón, ¿sí? Que está en un parámetro intermedio entre los dos que va a lograr esto, ¿sí? Entonces ahí colocamos en la modalidad monopolar en la placa motora y ahí tenemos los tiempos entre 1 milisegundo a 2 milisegundos, ¿sí? Como intensidad máxima o aproximada 8 miliamperes. Bien, entonces esto es lo que nos analiza la gráfica, ¿sí? Entonces ahí tenemos los puntos o tiempos de faradización establecidos, que son los parámetros generales en los que vamos a tener un buen análisis, un buen resultado de su aplicación, ¿sí? Ahora, el tiempo, con respecto a amplitud y tiempo, podemos ver este ángulo de flexión donde nos va a determinar los tiempos de reposo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver el valle que se genera, ¿sí? Y entonces acá nos va a indicar el tiempo ideal con el que se va a respetar la repolarización de la membrana, ¿sí? Y ese tiempo va a ser entre 10 y 30 milisegundos. Entonces, tiempos cortos para fibras rápidas, tiempos largos para fibras lentas. Y acá podemos observar los tiempos de impulso, los tiempos de reposos y la frecuencia de cada tipo de fibra. Entonces, muy importante conocer qué componentes de fibras tienen mi músculo o mi grupo muscular con el que voy a trabajar. Si yo tengo y quiero trabajar un grupo muscular en donde tenemos predominancia a las fibras lentas, obviamente vamos a tener todos los tipos, pero tenemos predominancia a las fibras lentas, pero también hay rápidas. Lo que nosotros vamos a hacer es orientar nuestro tratamiento hacia las fibras lentas para respetar bien el tiempo de las mismas, ¿sí? Esto cuando tenemos predominancia. Si hablamos de mayor porcentaje de fibras rápidas, adaptamos estos parámetros para ellas, ¿sí? Ahora, si queremos trabajar o no sabemos bien qué fibras estamos por trabajar con farádicas, entonces lo mejor es direccionar hacia las fibras lentas, ¿sí? Pero igualmente ese análisis ya viene desde los primeros años, entonces es importante saber, ¿sí? Ustedes en la bibliografía van a encontrar un cuadro donde puedan ver los músculos y sus tipos de fibras que poseen, ¿bien?
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta entonces los tiempos de impulso, los tiempos de reposo, los de frecuencia, ¿sí? Este, esto con respecto a lo que sería el análisis detallado del impulso y el reposo. Ahora, los tiempos de trenes van a depender de nuestro diagnóstico y estipulación que tengamos nuestro tratamiento, ¿sí? Va a depender del objetivo que tengamos, ¿sí? Con ese paciente y el estado en el que se encuentra. Y ahí tenemos un buen ejemplo en la bibliografía que me gusta porque enclarece totalmente esto. Si tenemos un adulto mayor, un postquirúrgico de cadera y queremos potenciar su musculatura porque estuvo 2 meses sin hacer ningún tipo de actividad, ni ningún tipo de movilidad, ni contracción isométrica siquiera, entonces podemos trabajar y lograr una potenciación, una activación muscular con trenes pequeños, con mucho reposo, para que así sea agradable y tolerable, ¿sí? Si nosotros vamos a atender a un deportista con estos mismos parámetros, no vamos a generar absolutamente nada. Entonces, en aquel que tengamos músculo con una buena respuesta contráctil, un buen trabajo muscular presente, en un postquirúrgico de ligamento cruzado anterior, entonces ahí los tiempos de trenes y reposos van a ser, en caso del tren va a ser mucho mayor que el reposo, ¿sí? O del mismo valor, como el ejemplo que nos demuestra, ¿sí? Porque tenemos mayor tolerancia y el músculo está más preparado para tolerar esa corriente. Bien, entonces la base fundamental para nosotros determinar nuestro tratamiento va a ser según el tipo de fibra muscular que va a conformar nuestro músculo o grupo muscular. Sí o sí la musculatura tiene que estar inervada y el estado del paciente, y esto nos va a determinar. Ahora, nosotros ahí en la bibliografía tenemos varios tratamientos estipulados de potenciación, de relajación y otros demás que ya nos tienen el análisis y los valores específicos, pero estos generales son importantes que ustedes lo sepan, ¿sí? Para poder determinar ustedes su propio tratamiento. Ahora, con respecto a las precauciones durante la aplicación o todo lo que es la metodología de aplicación, en primer lugar, la correcta estipulación, ¿sí? De los parámetros de aplicación. Entonces, sí o sí tenemos que sabernos los tiempos, eh, por ejemplo, vamos a tener en cuenta la frecuencia, ¿sí? Si vamos a trabajar fibras lentas o rápidas, la frecuencia de la misma y de los trenes y tiempos de reposo. Si nosotros trabajamos con una frecuencia elevada, una intensidad elevada, con impulsos que son muy cortos, tenemos un mayor riesgo de tetanización y un mayor riesgo de rotura muscular, que esto en segundos puede suceder. Bien, entonces guiarnos por los parámetros bases y de a poquito con la práctica ir estipulando mejor. Bien, entonces si la frecuencia a aplicar se ajusta a las fibras rápidas y nuestro músculo a tratar presenta considerablemente proporción de fibras lentas, puede verse saturado su periodo refractario, ¿sí? Entonces sí o sí tenemos que regular las pausas, ¿sí? Entonces reducimos ese riesgo. Si nosotros aplicamos impulsos largos, por ejemplo, de 2 a 3 milisegundos, vamos a tener una respuesta buena, ¿sí? Con una intensidad baja, pero la sensación de calambre va a estar presente, ¿sí? Una sensación bastante molesta. Si nosotros aplicamos impulsos cortos de 0.1 a 0.5 milisegundos, tenemos una respuesta muscular pobre, una respuesta nerviosa, pero la respuesta nerviosa, va a ser muy buena. La intensidad requerida va a ser mayor y la sensación de calambre va a ser más llevadera, ¿sí? Sí o sí, o lo ideal es que los impulsos sean cuadrangulares, bifásicos, porque tenemos mayor respuesta, mejor tolerancia, ¿sí? Y sabemos que los triangulares y monofásicos tienen menor respuesta, pero dentro de los cuadrangulares monofásicos también tenemos una buena respuesta, ¿sí? Entonces lo ideal es que sean rectangulares. Hay algunos equipos que vienen la posibilidad de modular esas dos cosas. Si nuestra intensidad es elevada, la invasión eléctrica va a ser mayor.
y se reclutará mayor número de fibras simultáneamente, pero esto nos va a llevar a tomar dos precauciones: que el paciente tiene que estar atento y consciente, ¿sí?, de la aparición del tren, y hay una opción que tienen los equipos de farándicas donde tiene un control, donde el paciente lo toma y él mismo activa el inicio progresivo y también el cierre del circuito, ¿sí?, mediante un comando manual de aplicación intencionado, ¿sí? Entonces pulsa el botón y se activa la corriente, pulsa el botón, se desactiva, entra en reposo y así sucesivamente. Entonces esto ya nos hace que el paciente esté consciente y participativo, ¿sí? No es que se tope de sorpresa con alguna molestia y no quiera aplicarse más la corriente. Ahora, la otra precaución que tenemos que tener en cuenta es la aplicación de resistencia frente a la fuerza muscular, ya sea con isométricos o isotónicos. Sí o sí tenemos que coincidir el esfuerzo voluntario del paciente con el tren de impulsos, ¿sí? Puede ser puede ser aplicado entonces de muy buena manera y muy buen resultado. Otro punto que vamos a tener en cuenta, acá les mencionaba, no me di cuenta que les tenía escrito, entonces ahí podemos ver entonces lo que recién les mencionaba. Bien, entonces impulsos cortos, largos, los triangulares, rectangulares. Otra cuestión va a ser importante el componente galvánico. El componente galvánico, ¿sí?, sí o sí va a estar presente en los rectangulares, triangulares, monofásicos. Si tenemos una corriente farádicca bifásica, ya ahí vamos a tener anulación del mismo, pero casi todos tienen la presencia del mismo, porque los antiguos ya son solo la modalidad monofásica. Entonces, tenemos efectos polares e interpolares, tenemos riesgo a presentar quemaduras de origen químico, y entonces ahí tenemos que tener los cuidados correspondientes con la aplicación de los electrodos, del sistema de acople, inversión de polaridad, tamaño de electrodos, ¿sí?, en específico aumentar el tamaño del cátodo, y la sensación obviamente va a ser más molesta con estos impulsos de corriente farádica. Bien, entonces muy pendientes, muy atentos a lo que el paciente nos indica, ¿sí?, que va a ser este efecto de calambres. Bien, entonces estos son los elementos, consideraciones muy importantes a que puedan tener en cuenta en la aplicación de corrientes farándicas. Espero que les haya servido, y cualquier cosa en contacto. Muchas gracias.